en cuenta las últimas cosas que han pasado en el mundo con el petróleo, la caída del precio que, si bien tiene un cierto elemento político, y ahora podemos hablar someramente de eso, ya que un oyente tocó el tema, y creo que no sé si lo habíamos tratado, no recuerdo, pero el petróleo es irrelevante. Si Estados Unidos le compra a Venezuela lo que le está comprando, que no recuerdo la cantidad exacta, pero es menos de 1 millón de barriles diarios, o lo compra en otro lado, no cambia mayormente la historia, ¿verdad? Porque si le compra 1 millón de barriles más, creo que es menos de lo que está comprando Estados Unidos, pero vamos a suponer que fuera 1 millón si le compra 1 millón de barriles diarios más a Arabia Saudita y no se lo compra a Venezuela, Venezuela se lo va a vender a otro cliente de Arabia Saudita, y en realidad o sea, hay una pérdida económica que se repartirá porque el flete de Venezuela a Estados Unidos es mucho más corto, ¿verdad? Que el flete de Estados Unidos, de Arabia Saudita a Estados Unidos. Se repartirán las pérdidas entre Venezuela, Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces, o sea, yo creo que eso no es demasiado relevante. Hay una cosa más importante de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, que es Citgo. Citgo es una empresa que tiene, no voy a decir la cantidad porque me puedo equivocar, pero tiene muchísimas estaciones de servicio, tiene refinerías en Estados Unidos, tiene muchísimas estaciones de servicio en Estados Unidos, y que es propiedad del Estado venezolano, de PDVSA, ¿verdad? Entonces, por ese lado hay un tema sí más discutible. Tengo entendido que Venezuela tiene en venta las acciones de Citgo, pero no ha conseguido un comprador a un precio razonable, ¿verdad? Y bueno, pero, o sea, yo pienso que Venezuela intente bloquear económicamente, entre comillas, a Estados Unidos, que es lo que está detrás, la sugerencia que está detrás de lo que plantea el oyente, es un absurdo, ¿verdad? No tiene sentido, y yo creo que no diría, o sea, dentro de las discrepancias que uno puede tener con el gobierno venezolano, con Maduro, en mi opinión por lo menos, esta no es una de ellas, ¿verdad? O sea, creo que hay cuestiones de otro tipo que sí son relevantes, esta no. Pero, en fin, son opiniones, ¿verdad? Y acá hay otro oyente que plantea otro asunto muy interesante también y bastante complejo, pero podemos intentar hacer una aproximación. Dólar, euro a la par. ¿Cómo termina la película? Me interesa tu opinión, William. Juan Carlos, un abrazo. Bueno, ¿cómo termina la película? Pedí poco, Juan Carlos. Nos hacemos millonarios, Juan Carlos. Si sabemos cómo termina la película, el problema es que no sabemos. Más allá de eso, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué el euro está cayendo como una plomada frente al dólar y frente a otras monedas también? ¿Por qué se está pasando eso y qué significado económico tiene, ¿no? Queda muy poco el programa, pero algo podemos, alguna puntita podemos dar. ¿Por qué el euro está cayendo? La situación de Europa a partir de la crisis económica y financiera que detonó en el año 2008, no ha mejorado, ¿verdad? Europa aplicó una política ortodoxa, restrictiva, de control del gasto público, de mantener las deudas, no tocar las deudas, ¿verdad? O sea, no reducir la deuda, tanto las deudas externas, las deudas públicas como las deudas privadas. Hay una enorme masa de endeudamiento en Europa, y eso actúa como una losa sobre la economía, ¿verdad? En definitiva, la economía capitalista descansa en lo fundamental sobre el consumo, la demanda. Si no hay demanda, lo demás se va al tacho. Entonces, una de las medidas posibles es reducir al máximo las tasas de interés y aumentar la liquidez. Lo que decíamos antes, ¿no? El fenómeno que se conoce como deflación originado en deuda, podríamos decir, deflación deudora, o sea,
¿Qué es la deflación? La deflación es la caída de los precios, ¿verdad? El país Uruguay tiene un problema de inflación, los precios suben y el gobierno tiene grandes dificultades para controlar. Europa en este momento, Japón y hasta cierto punto Estados Unidos tienen el problema inverso, ¿verdad? El problema a la tendencia a la caída de los precios. ¿Qué pasa cuando caen los precios? Cuando caen los precios y hay enormes masas de deuda, las deudas se incrementan, ¿verdad? Si los precios en euros caen y hay una enorme masa de deudas en euros, de deuda pública de los estados, de deuda de particulares con los bancos, esas deudas crece su valor. Si el valor de la moneda aumenta, el valor de la deuda crece, entonces se hace cada vez más difícil pagarlo. Y por otro lado, la deflación tiene un efecto negativo sobre el consumo. Si yo me voy a comprar una computadora, pero veo que las computadoras están bajando de precio todos los meses, voy a diferir la compra de las computadoras. O lo mismo pasa con un auto, con una heladera, con lo que sea. Entonces, todo eso, ¿qué busca el Banco Central Europeo? Bueno, abaratar el euro para que se produzca inflación. Para eso ya ha llevado las tasas de interés a tasa negativa. O sea, en Europa en este momento, el Banco Central le cobra a los bancos comerciales por tener depositado su dinero allí. Y hay países en los cuales se están dando créditos a empresas a tasa negativa, aunque le pueda parecer mentira. ¿Eso qué pasa? Hace caer el valor de la moneda. Hay cada vez más euros en circulación y con eso buscan aumentar las exportaciones, que empiecen a crecer los precios y en definitiva están golpeando al resto del mundo porque dificultan las exportaciones del resto del mundo hacia Europa, que es una de las cosas que está trancando, embromando la economía uruguaya. ¿Y cuánto queda? ¿Se nos terminó? Bueno, queridos oyentes, nos escuchamos el lunes que viene a las 21 horas en 1330 AM. Buenas noches.